propio y de mis estudiantes, que fueron quienes colaboraron en que este acto se pueda hacer en el día de hoy, les damos la bienvenida. Primero que nada queremos agradecer a las autoras que están presentes y que vienen a compartir con nosotros su trabajo, además de el fruto de ese trabajo, que nos permiten acercarnos a toda esa dedicación y a todo ese tiempo y a toda esa reflexión que es su propio libro. También quiero agradecer al instituto, a la directora y a la secretaria que están hoy con nosotros, que nos abren las puertas, que nos permiten hoy estar acá. Quiero agradecer también a las colegas del departamento pedagógico, histórico, filosófico, que están hoy presentes, a otros colegas que también nos acompañan, a la sala de historia del liceo número 1 que colaboró con esta instancia, al CERP que también ayudó a la difusión, pero sobre todo a los estudiantes que se han sumado con mucha entrega, con muchas ganas a colaborar y a sumarse en esta actividad y en esta reflexión. Nuestra intención es presentarle a través de una justamente de nuestras estudiantes el libro, y luego otro estudiante nos va a presentar a las autoras y luego las escuchamos a ellas. Así que, en nombre de todos, muchísimas gracias por estar. Bueno, qué presión. Buenas tardes a todos. Lo que yo hice fue leer el libro y desde mi punto de vista bastante humilde, de un estudiante de tercer año de magisterio, hacer una especie de valoración de lo que sería el libro. Cuando empecé a leerlo, encontré que lo hacía desde dos perspectivas. La primera era cómo servía el libro como recurso para llevarlo al aula a los niños. Y la segunda era desde lo pedagógico y didáctico que el libro nos acerca. Entonces, a medida que fui leyendo, me fui encantando y fui descubriendo otras cosas que tal vez no son tan agradables. La primera que quiero resaltar fue una frase del final que me dejó bastante marcada, que dice: un país que durante décadas ha sido poco entusiasta en el reconocimiento de su pasado indígena. ¿Por qué esta frase me marcó? Porque me llevó a pensar ¿por qué no somos tan entusiastas? Creo que nos invita a todos a pensar ¿por qué no somos tan entusiastas? ¿Por qué no reconocemos ese pasado indígena y el valor que tiene? ¿Por qué nos avergüenza de alguna forma? Entonces, a medida que fui leyendo y fui cuestionando cómo yo aprendí sobre los indígenas, ¿qué fue lo que yo aprendí? Y pensé que una de las tareas más importantes que tenemos nosotros como futuros educadores y tal vez como los educadores que nos acompañan es la responsabilidad enorme de facilitarle a los niños, hoy en día, otro concepto del indígena, facilitarle algo que sea mucho más enriquecedor, mucho más, ¿cómo puedo decir? Valioso, sí. Lo que pasa es que mi problema fue que cuando yo leí el libro tuve que deshacer ideas que tenía. Porque nosotros tenemos ya como preestablecido ciertas cosas, entonces descubrir el mundo maravilloso que el libro tiene nos lleva a decir, uy, ¿qué hay acá? ¿Qué pasó? Entonces el libro a mí me invitó a cuestionar mucho. Y es una de las cosas que quiero destacar, que fomenta muchísimo el pensamiento crítico. Entonces podemos acercarlo y llevarlo a los niños como un recurso para invitarlos a ser críticos ante lo que tenemos enfrente. Además del montón de aspectos que tiene, cuando lo vi desde lo pedagógico y lo didáctico, como dije, vi esa amplitud que tiene, porque trata varios aspectos, trata la historia, la antropología, la arqueología y la variedad de fuentes que tiene, que eso también me hizo pensar, los testimonios, las anécdotas, son cosas que nosotros normalmente en el aula no usamos y son tan valiosas, tienen tanto para decir. No quiero extenderme mucho en lo que quiero decir y quiero darles espacio a ustedes, pero no quiero dejar de decirles que el libro de verdad nos invita a pensar, a reflexionar, y esa frase que a mí me hizo pensar
y reconocer esa necesidad que hay de aprender, de cambiar la percepción que tenemos de las comunidades indígenas, creo que nos va a invitar a todos a aprender nuevamente de eso. Por eso el libro me parece que tiene un valor gigantesco y los invito a todos que lo lean porque yo quedé maravillada. Así que bueno, les paso. Muchísimas gracias. Por favor. Muy buenas tardes. Yo voy a hacer una breve introducción de quiénes son ellas y qué estudiaron. Voy a comenzar hablando sobre Moira Sotelo, que es ella ahí. Bien, ella es arqueóloga por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Es investigadora y docente en esa misma facultad. Se ha dedicado a investigar los pueblos indígenas a través de su materialidad, como son las construcciones en las piedras, en piedra en la cima de los cerros. En los últimos años se ha focalizado en el estudio de estos pueblos en la época colonial y en su continuidad en el presente. Ha escrito diversos libros, dos de ellos de divulgación junto a Silvia Soler, que es quien la acompaña hoy. Los cuales se llaman Más cerca del cielo, misterios de la arqueología uruguaya para niños curiosos y 10 llaves al pasado indígena. Por ahí quería lo de Moira Sotelo. Ahora voy a ir con Silvia Soler. Ella nació en Montevideo, es profesora de literatura y ha trabajado en distintos medios de prensa. Publicó más de una decena de libros, entre los cuales podemos mencionar La leyenda de Jessica Machi, La carpeta, Memorias de una prostituta rural, Crónicas de la nada, Mientras tanto te escribo, cartas de amor de 5 presos políticos uruguayos, y Retrato de inmigrante junto con el fotógrafo Pablo La Rosa. También ha publicado libros infantiles de divulgación de ciencia en coautoría con científicos uruguayos, y también ilustraciones de Sebastián Santana y libros para jugar junto a la ilustradora Luisa Sabati. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Para quienes no vi, prefiero hablar parada, supongo que Silvia también. Es un gusto para nosotras estar acá. Gracias a todos quienes nombró la profesora Andrea Tempone, que participaron en la organización, y desde mi lugar principalmente a los estudiantes y las estudiantes de Magisterio, y a ustedes dos, Santiago y Ana Belén, por la presentación de nosotras y del libro y la síntesis que hiciste. Realmente es una emoción, y me alegro que hayas percibido al libro desde ese lugar de reflexión y de pensamiento sobre el mundo indígena, que es el que vamos a estar contando hoy. Ahora le voy a dar la palabra a Silvia, que ella va a hablar más desde su participación en el libro y en este proceso de elaboración, y después yo voy a hablar del libro, de las piezas y todas esas cuestiones. ¿Se oye bien? Sí. Voy a pasar para acá. Tengo acá unas anotaciones. Vamos a ver cuánto las miro. Pero voy a poner acá. Bueno, la verdad que no siempre tenemos este tipo de recibimiento. Eso es lo primero. No siempre tenemos un grupo de alumnos, de estudiantes de magisterio, bueno, docentes en general, que se han tomado el trabajo de leer el libro previamente. Quiero que sepan que eso no es habitual. Entonces, además del agradecimiento de estar acá, no sé, yo particularmente muy emocionada porque, bueno, me encuentro con estas ganas, ¿no? ¿Qué es lo que más te emociona? Bueno, encontrar las ganas del otro lado. Así que, de verdad, como sorprendida con todo el trabajo que hicieron, con el recibimiento, y pedirles que esto sea un intercambio.
porque esto en realidad es una instancia de aprendizaje y nos encantaría que nos interrumpan, que podamos conversar. Seguramente no todo lo podemos responder, porque esa es justamente parte de la cuestión, pero sí intentar un diálogo en distintos momentos, más allá de que después al final hagamos un espacio para las preguntas. Les voy a contar algunas formalidades del libro y después algunas reflexiones, un poco en la misma línea que Anabel o Anabel. Este libro es un trabajo en equipo, perdón, un libro es siempre un trabajo en equipo, ¿no? Que a veces no queda claro porque bueno, está ahí con el nombre del autor, pero este en particular más que otros tiene un equipo muy potente, donde participan personas que tienen sus saberes en distintas áreas. En particular, nosotras destacamos siempre la fotografía, ahora vamos a ver un poco por qué, que es de Pablo La Rosa, porque es una fotografía especial para la cual hubo que pedir permisos, o sea, habitualmente no accedemos en un museo a tener este tipo de fotografías, ¿no? Lo que significó sacar las piezas, poderlas mirar desde distintos lados. Eso fue parte de la producción del libro, que fue una producción extensa. Después tuvimos la posibilidad de contar con un diseñador que se podría decir que es un diseñador muy especial, un artista uruguayo que es Fidel Esclavo y que es muy especial para Tacuarembó también, porque, bueno, lo conocen allí, o sea, la familia vivió acá, Fidel Esclavo nació acá, uno de sus últimos libros habla mucho de Tacuarembó, tiene muchos recuerdos de Tacuarembó. Y ya que estamos, destacar lo que Tacuarembó le ha dado al país culturalmente, ¿no? Yo pienso ahora en Circe Maya, que tanto me gusta y tanto cariño le tengo, pero bueno, y capaz que si me pongo a nombrar se me queda gente, pero en la música, en la literatura, es decir, Tacuarembó ha sido realmente rico en la cultura. Creo que hubo una generación muy potente, ¿no? con Benavides que creció y difundió y extendió todo eso por todo el país, porque nosotros ya a veces nos olvidamos que son Tacuarembó, ¿verdad? Pero bueno, esos escritores, esos historiadores están ahí. Y Fidel Esclavo coincidió, no estuvo pensado, pero bueno, Fidel Esclavo que tiene, ya de paso les cuento, en este momento una muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes. Que si alguno va a Montevideo ya sabe de artes visuales. Perdón. Así que bueno, por todo esto, creo que es importante decir quiénes participaron en el libro porque la fotografía no se vería igual con cualquier diseño. Y después el papel de Moira, que es fundamental porque es la que le da justamente el encuadre, es decir, dónde estamos parados, esto es un poco que habló Belén, dónde estamos parados en este tema indígena, ¿no? O sea, ¿cuál es la mirada, cuál es la posición? Esta pregunta, esta frase que tú mencionabas, la pregunta también de cómo ha sido nuestro vínculo con el pasado indígena, y bueno, es como el motor y la guía de este libro, la elección de las piezas también, no fue una elección fortuita. Ustedes se imaginarán que elegir 10 piezas de un universo tan amplio no fue fácil. Entonces, toda esa tarea la hizo Moira y bueno, el placer también de compartir con ella esta escritura que fue a dos manos, donde ella hizo la parte más técnica y yo me encargué de lo que sería la parte más bien periodística, que es la trazabilidad de la pieza, es decir, estas 10 piezas que elegimos, de dónde salieron, por dónde pasaron, en qué museos están. Las que elegimos están en museos de Uruguay, están todas expuestas, lamentablemente no hay ninguno de acá, pero hay sí de Mercedes y de Montevideo. De hecho, esto vamos un poco al tema que nos convoca, que creo que es esta reunión de colegas, de docentes. Y quería tomar también una frase de lo que ella dijo, que es el famoso espíritu crítico, ¿no? Veníamos en el auto hablando con Moira de lo que íbamos a decir, 5 horas da bastante para conversar todo esto y lo que teníamos preparado. Y yo le decía que no recuerdo haber visto ningún programa donde no se hable de fomentar el espíritu crítico, que
si alguien vio un programa que diga que no vamos a fomentar el espíritu crítico, que me lo digan. En todos lados aparece esa frase mágica que es que tenemos que hacer que nuestros niños y adolescentes piensen por sí mismos, ¿verdad? Que tengan esa capacidad de pensar, de analizar. Pero la frase, que es muy linda, después hay que ejecutarla. ¿Y cómo se hace no sé, cómo se hace, ¿verdad? Para fomentar el espíritu crítico? Porque no es que va a surgir así, de la nada. Y yo siento además que hay algo, y esto capaz que es un poco la vejez, y como acá hay tanta gente joven, me podrán decir que no, que hay una cosa muy fuerte de justificar la opinión por la opinión, es decir, yo lo percibo así y ya está, ¿no? Bueno, es mi opinión, lo he oído muchas veces, bueno, es mi opinión. Y a mí me parece que hay que fundamentar, y justamente si lo que queremos es trabajar este espíritu crítico, por un lado sí abrir a todas las opiniones, pero bueno, hacernos preguntas que realmente valgan la pena, ¿no? Hacernos preguntas que vayan a la cuestión. Y creo que lo que puede aportar este libro es que esas preguntas de alguna manera están ¿para qué? Para revisar eso que hemos aprendido, porque ella dice, bueno, me hicieron como reflexionar un montón de cosas que me habían dicho, que me habían explicado. Imagínense, en los años 70, que fue cuando yo hice el liceo y la escuela, ¿no? Es decir, todo lo que ha cambiado, esta idea que teníamos del mundo indígena, de la importancia. Bueno, yo me crié en una escuela que se sentía muy orgullosa de un país sin indios. Esa es básicamente lo que se transmitía, ¿verdad? La Suiza de América, el país sin indios, bueno, una cosa que tanto hemos hablado como era que todos llegamos de los barcos, ¿no? Entonces, bueno, preguntarse seriamente acerca de eso, analizar eso, yo creo que por ahí va el espíritu crítico, ¿no? Y no dejarnos guiar solamente por lo que ha sido una autoridad intelectual muchas veces en el pasado, pero preguntarnos bien, o sea, no se necesita establecerle una guerra, sino preguntarnos a fondo acerca de las cosas que nos han dicho, si son así o no y qué evidencias hay. Una de las cosas que a nosotros nos resultó llamativa, trabajamos mucho con colecciones, ¿no? Las colecciones que están sobre todo en el Museo Nacional de Antropología, que son enormes, y abordamos dos colecciones. Y en esas dos colecciones, una es la de Francisco Oliveras y la otra es la de Carlos Maeso. Hay varias piezas de ellos y hay de otras colecciones. Solo en esas colecciones, es decir, solo la de Francisco Oliveras tiene más de 100.000 piezas. Más de 100.000 piezas. No quiere decir que todas son en Ñacultú, ¿no? Porque, bueno, hay piezas chiquitas, pero... Y la otra colección, la de Carlos Maeso, tiene 65.000 piezas. Entonces, solo si pensamos en la dimensión, es decir, en los miles de piezas que han andado por ahí, que se han recolectado, y esto es muy poquito, porque son dos colecciones y hay muchas, ya ahí nomás tenemos algo para preguntarnos, ¿no? Sobre la presencia indígena en estos territorios y todos los rastros que han dejado. Rastros materiales, imagínense todo lo que se perdió, pero esto es lo que tenemos. Entonces, por ese lado me parecía como una pregunta bien interesante, ¿no? De, bueno, ¿cuál es este vínculo? ¿Qué es lo que nos han dicho? ¿Qué es lo que podemos hoy analizar a partir, además, de mucha más investigación? También Moira me decía todo lo que ha avanzado en la arqueología. Y por otro lado, me puse a mirar un poquito los programas, y si me equivoco, pido que, por favor, que me corrijan, que era, bueno, cómo abordar este tema en la escuela, en lo que hoy es el liceo. Y mirando los programas, porque también lo que hablamos con Andrea, si yo de repente busco el título que dice, ¿no? Indígenas XXX, es decir, aquello bien concreto, la etiqueta, capaz que no lo encuentro. Pero hay muchas formas de llegar a los temas. Una forma que se nos ocurre que es bien interesante es a través del arte. Porque este libro, mucha gente nos ha dicho, pero es un libro de arte. Bueno, acá hay un arte, ¿sí?
Hay algunas piezas, ustedes van a ver, que parecen tener una utilidad muy concreta, pero hay otras donde el diseño, lo ornamental, ¿no? la textura, los distintos... Entonces, bueno, está un poco en la voluntad de cada uno, de cada docente, de ver cómo traemos este tema, que puede ser a través de muchas vías. No solo se necesita que diga historia y el nombre del tema. Pensamos que este libro permite ese abordaje artístico justamente porque la fotografía lo que les va a permitir a ustedes ver, o sea, cuando ustedes van a un museo ven la vitrina, ¿no? Y ven la pieza básicamente desde un lado solo. Pero como nosotros sacamos las piezas con autorización y todos los cuidados, entonces, ¿qué tuvimos la posibilidad? De ver esa pieza de todos lados, de atrás, de arriba, y eso nos permitió también algunos descubrimientos, ¿no? Otra cosa que noté en los programas es que hay un fuerte énfasis en la arcilla y en lo lítico. O sea, cuando se habla de obras en general, la arcilla y lo lítico aparece muchísimo. Y nosotros acá tenemos piezas que son hechas con hueso y con madera, que después le podrán preguntar a Moira, bueno, ¿por qué aparecen menos? Pero también es interesante otros materiales, ¿no? Además de la arcilla. Claro, la arcilla permite, yo qué sé, de pronto trabajar, la propia arcilla, bueno, un montón de cosas, sobre todo a nivel escolar. Pero hay otros materiales que también se pueden abordar. Y no quiero abusar, pero hay una última cosa que les quiero plantear, que es el asunto de la autoría, ¿no? Estamos muy acostumbrados al concepto de autor hoy. Los libros tienen un autor, los cuadros tienen un autor, las esculturas tienen un autor, ¿no? Eso siempre fue así. O sea, estamos tan acostumbrados a que tiene que haber un autor. Y cuando veo el programa, siempre, casi siempre por lo menos, hay un abordaje de autor, es decir, el pintor tal, ¿no? Y la obra tal, el escultor tal, y la obra tal. Pero bueno, en este caso, nosotros desconocemos la autoría. Eso no quiere decir que no sea una obra de arte, pero desconocemos la autoría. No sabemos siquiera si fue uno, dos, a veces no se sabe si fue grupal, pero a veces no se sabe ni a qué grupos lo hicieron, ¿no? Entonces también un poco revisar eso que tenemos tan metido en la matriz, que es una obra tiene un autor. O sea, en la Edad Media no había concepto de autor. Y la mayoría de los libros, bueno, ustedes habrán visto, ¿no? Cuando estudian, yo qué sé, el cancionero, el romancero, no sé, cantidad de libros que deben estudiar literatura que son anónimos. ¿Pero por qué son anónimos? No era porque era modesto el autor, porque no quería aparecer, porque no había el concepto de autoría que tenemos hoy. Y entonces me parece también como interesante ver esto desde otras perspectivas, ¿no? Además de la historia, que puede ser, bueno, también puede ser lo geográfico, también puede ser la literatura. Es decir, yo puedo llegar a los temas, más ahora que está este planteo también de trabajar en proyectos, ¿no? Desde distintos ángulos e incorporar el tema indígena, si es que tampoco, si es que nos parece que merece la pena, al aula como una cosa mucho más, si quieren, cotidiana y natural, ¿no? Sin traerla de los pelos. Moira les va a mostrar ahora un PowerPoint que nosotros hicimos, y no es por menospreciar, hicimos este PowerPoint para presentarlo en la feria del libro Montevideo para un público infantil. Lo trajimos por gusto, porque ustedes lo que van a ver ahí son posibles preguntas que se podrían plantear a los niños en clase, ¿no? Pero es por eso que están esas preguntas. En el medio vamos hablando de otras cosas. Las preguntas que van a ver ahí no es que sean para ustedes, sino preguntas que pensamos en esa presentación que hicimos, porque pensábamos tener un público de 9, 10 años. Si quieren interrumpir, por favor, que interrumpan. Sí. Voy a pasar por adelante. El libro trata en concreto sobre 10 piezas arqueológicas que fueron encontradas en el territorio uruguayo. Son todas piezas elaboradas por los pueblos originarios que habitaron esta región y encontradas en distintos lugares: Paysandú, Colonia, Rocha, Canelones. Ahora vamos a ir viendo dónde. Ya que se nombró
El país sin indios, yo quiero explicar el título del libro, que habla de pasado indígena. Ese concepto de llaves, de abrir puertas hacia el pasado indígena, tiene un fuerte anclaje en el presente. Tiene un fuerte anclaje en el presente porque en Uruguay somos un pueblo, somos un país conformado por una población europea, sí, descendiente de barcos, pero también somos una mezcla con la población indígena y originaria de estos territorios y también con la población afro que fue traída de África. En Uruguay no hay población afro que no sea descendiente de esclavos, o sea, personas que fueron capturadas en África y traídas a la fuerza. Entonces, lo primero que este libro rescata es esa memoria que fue quebrada en el proceso de conquista, pero que sí hoy tiene una fuerte presencia hoy y una fuerte parte de nuestra identidad. Y eso es algo que la arqueología en los últimos años ha ido revalorizando y ha ido poniendo sobre la mesa. Entonces, lo que yo como arqueóloga busqué en este libro fue mostrar ese pasado a través de la materialidad, que es lo que yo estudio, a través de, en este caso son objetos, pero podrían haber sido estructuras como los cerritos de indios, o los montículos en piedra, o los círculos de piedra, u otra arquitectura. Para este libro elegimos objetos muebles, digamos, móviles, que representan a los indígenas, pero podrían haber sido su arquitectura. Hay 4 materiales presentes en el libro. Uno es la piedra, o sea, las rocas, o el lítico, como decía Silvia, cuando se habla de lítico, estamos hablando de piedras, de rocas. El otro material que aparece es la cerámica o la arcilla, la modelación de la arcilla. Aparece la madera a través de una canoa y aparecen los huesos que también eran utilizados por los indígenas con diversos fines. El libro abre con una punta que se llama cola de pescado. Son unas puntas de lanza que se encuentran en Uruguay, en Tacuarembó hay. Bueno, Tacuarembó tiene un pasado arqueológico indígena riquísimo. Eso hace que también parte de la población de Tacuarembó hoy día tenga una ancestría indígena. Muchos de ustedes sabrán o se reconocerán como indígenas o como descendientes de indígenas, porque al momento de la conquista, bueno, esas poblaciones no todos se murieron, no todos fueron exterminados, sino que hay una parte de la población que sobrevive y se inserta como puede, a través de distintos procesos históricos en ese mundo colonial en construcción. Pero volviendo 12.000 años para atrás, esta es una de las primeras tecnologías que hay identificadas en Uruguay. Son puntas de lanza, todavía no estaba el arco y la flecha. Se encuentran de distintos colores, de distintas materias primas, en muchos departamentos de nuestro país. Y abre el libro, tal vez por ser la más antigua, son puntas, pero esto después, era una punta mucho más larga, cuando va perdiendo capacidad de penetración en un contexto de caza o de guerra, se va utilizando con otro fin, enmangada como un cuchillo. Otra cosa para trabajar, ahora que hablaban del trabajo en el aula, que no es mi especialidad el trabajo con niños, pero me gusta mucho, es lo que queda y lo que fue el arma originalmente. La piedra es lo que no se desintegra con el tiempo, pero esto es parte de un arma mucho más grande que está formada también por un palo o una caña, una cuerda que lo ata o una resina que... Perdón, Moira, lo que nos parecía era que si un niño miraba eso, decía, pero esto no es un proyectil, con esto no sé, porque además es así. No sé si no tenemos, perdemos un poco la dimensión sí. Con la fotografía, son 5 centímetros, o sea, imagínense que esto enorme que ustedes también es así chiquitito y todavía redondeado. Entonces, ¿cómo le decimos a un niño que esto era sí. Una punta de proyectil, no? Por eso... Ahí la cambié a otra que está con su forma original. La anterior fue encontrada en Canelones, en el departamento, cerca de un arroyo. Está hoy en el Museo Nacional de Antropología y esta no está claro dónde se encontró, pero sí mantiene su forma original, es bien puntiaguda claro. Y está en el Museo en el Museo de Arte Precolombino Indígena. Pero ¿cómo de las cosas más sencillas pueden surgir una cantidad de preguntas y de curiosidades, ¿no? Porque también la otra pregunta es, bueno, ¿y así redondita serviría para algo?
Claro. ¿no? Sí, se le retoca el filo y se usa. Claro, pero un niño puede preguntar eso, es decir, ¿y para qué? Si con esto no corto nada, ¿no? Sin embargo, bueno, podía tener un uso tal vez en otras cosas, Sí. supongo, bien interesante porque, bueno, por algo estaba por allí, ¿no? No fue descartada. Otra de las piezas que aparece en el libro son los rompecabezas, que son objetos en piedra pulida. Cuando estamos hablando de este tipo de tecnologías, son piedras talladas, el uso de la piedra pulida significa un cambio tecnológico en el mundo indígena. Como decía, son rompecabezas, es como una boleadora el proceso de elaboración, pero en el proceso de talla se dejan esas especies de puntas o mamelones. Probablemente esto también en un arma que se usaba atada a un mango, tipo un garrote como para pegar, o también como para que vuelva. Y todo esto también muestra de los indígenas lo que es el desarrollo tecnológico y explica muchas cosas de lo que somos como humanidad y de lo que la piedra es como la materia prima más noble que se sigue utilizando hasta el día de hoy, pero fue de las primeras herramientas y también de la primera arquitectura en piedra. Eso pasa en el mundo, pero pasa en Uruguay. A veces también cuando se simplifica el mundo indígena, ese como cazadores, recolectores, nómades que andaban por el territorio, esa construcción de la historia que se hizo está hoy totalmente en revisión. Los pueblos originarios que habitaban en lo que es el Uruguay, los pueblos indígenas de nuestra región, o sea, pasaron por procesos históricos similares en lo que es el desarrollo tecnológico, la ocupación de espacios, las creencias religiosas, la manera de ser y estar en el mundo. Estas cosas que pueden parecer tan sencillas precisan de una especialización y intenten hacer con un basalto o una roca dura una pieza de este tipo. Y a su vez también este tipo de piezas tienen otros significados, además de ser un arma, de quienes las usaban, evidentemente quienes las sabían elaborar o quienes las usaban, también adentro de un grupo implica cuestiones de prestigio, de uso, de especialidad, de saber fabricar. Si tienen preguntas, levanten la mano, Sí, vamos no sean tímidos. intercambiando. Por ejemplo, en esa pieza con la fotografía, justo no sé si fue acá, fue que Moira se dio cuenta que había una marca en la piedra y que probablemente tenía una especie de fisura, ¿no? Sí, que está pegada. No sé si se notan estas fotos, pero bueno, ahí tiene marcas, pero una de los mamelones, digamos, está pegado. En algún momento de los que investigó Silvia, desde que la pieza aparece hasta que está hoy en una vitrina, cómo fue el proceso, alguien le pegó, se cayó, se partió una punta. Y esta es la misma pieza, pero con otras vistas. El fotógrafo logró, o sea, el proceso de elaboración, se hizo el trámite en el museo para pedir las piezas, se armó un estudio fotográfico, que es una cajita blanca, y él va sacando las fotos y la iban girando en el museo, y claro, logra una mirada que cuando uno va a un museo mira un rato, se va, y bueno, con lo que te acordás o sacás una foto, pero el libro tiene eso que comentaba Silvia, de que las piezas fueron sacadas de distinto ángulo, sacando las texturas y otros detalles que uno cuando está en un museo no es el tiempo, y el libro permite eso de mirarlo, incluso para mí, una y mil veces y seguir descubriendo cosas. Moira, con respecto a eso, lo hablábamos hace un ratito, el libro tiene esa riqueza para los que trabajamos en aula, porque es prácticamente como tener la pieza en la mano. Entonces, trabajar no solamente con la descripción y con el relato, sino con el descubrir la pieza, hacerla hablar a la pieza misma, ¿no? Claro. Esas preguntas que vos decías recién, Silvia, ¿no? Bueno, pero ¿qué te parece? ¿Cómo habría sido hecha? ¿Le habría dado trabajo o no habría dado trabajo? ¿Cuánto tiempo te parece que un artesano puede haber estado? Claro. ¿Qué conocimientos tendrían que tener un artesano para hacer este tipo de piezas? De rocas, seguro, de tallas, de un montón de cosas. Sí. Entonces, el poder trabajar con la fotografía y poder leerla a la pieza, es casi como trabajar con el objeto en sí mismo. Entonces, a quienes trabajamos en aula nos sirve muchísimo porque aplicamos allí didácticas varias.
puntualmente la del objeto, ¿no? Entonces, bueno, es prácticamente como poder, bueno, llevarlo a aula, lo cual sería riquísimo, pero no es posible. Bueno, entonces, yo creo que eso es una de las riquezas principales que tiene la obra que ustedes generaron. Sí, es poner una lupa, ¿no? En la pieza, por eso que decía, que muchas veces son chiquititas, pero aquí la podés ver con otro detalle, con otra dimensión, con otro ángulo. Además que se disfruta mucho de verla desde otro ángulo. Esta pieza, por ejemplo, se llaman placas grabadas, aparecieron comúnmente en Salto Grande cuando se hizo la represa, que fue a finales de los años 70, que es el inicio de la arqueología profesional uruguaya. Aquí voy a poner un paréntesis también a esto que estamos hablando de lo que sabemos hoy del mundo indígena, de grupos como los constructores de cerritos de Tacuarembó, que vivían en aldeas, que construían esos lugares o para vivir, o para enterrar, o como lugares para cultivar. Pero eso es producto también de que hoy día la arqueología es una profesión que se estudia en la Facultad de Humanidades. No, estamos lejos de la extracción de piezas de una manera descontextualizada. El poder tener hoy conocimiento científico, saber esto, que los grupos constructores de cerritos vivían en aldeas, que cultivaban maíz, zapallo, porotos, otro tipo de calabazas, que tenían tecnología cerámica, que pulían la piedra, que hacían esculturas. Ese tipo de cosas cambian mucho la visión de lo que clásicamente se ha llamado la prehistoria. Y eso yo creo que en el aula y en el trabajo con los niños es muy, muy interesante. Otra cosa que cuando yo voy a escuelas rurales me gusta dejarles como de investigación es que vayan a sus casas y hagan una investigación sobre su familia, sobre si son sus ancestros o la familia con la que vivan. Bueno, siempre salta o que sí, resultó que la bisabuela era charrúa o que venían del sur de Brasil. O, bueno, empiezan en ese sentido de pensar y de reflexionar hasta los orígenes propios. Y eso también revaloriza el mundo indígena, el propio y el pasado y todo esto. Pero estamos ya en lo que es la historia y la arqueología uruguaya muy lejos de ese país sin indios y de ese país donde lo indígena eran cazadores que andaban, no sé, de aquí para allá sin un sentido en su vida, sin una organización social compleja, incluso de cacicazgos, porque el hablar de caciques en esta región implica una estructura social que yo la estudio desde la materialidad, objetos muy desarrollados o arquitectura muy desarrollada, planificación, por ejemplo, los cerritos de indios, que muchos. Un cerrito de indio no se construye en un lugar cualquiera, porque sí, se elige el lugar por determinadas cuestiones, cerca del agua, lugar no inundable, cerca de determinado recurso, cerca de tu familia. Así es que se van conformando los pueblos. Los cerritos indígenas son pueblos constructores de montículos con distintos fines. Pero a mí me parece que a veces yo sé que no es fácil acceder a todas estas síntesis, a todos estos materiales, porque esto que decía, que la arqueología empieza a finales de los 70, con las excavaciones para la represa de Salto Grande, me fui un poco en el paréntesis, pero para llegar a esto, que es una ciencia que investiga y que produce conocimiento día a día, y que está bueno poder llegar a transmitir ese conocimiento a nivel de aula. Vuelvo a las piezas del libro. Esta aparece en Salto Grande, piedras grabadas, son unas placas de piedra así, decoradas. Acá el uso ya empieza en esta pieza del libro a ser difuso. Si tienen un uso ceremonial, si tienen que ver con los chamanes, con la ritualidad, con las creencias, con lo que hoy llamamos aspectos religiosos o de la vida espiritual, pero bueno, que puede llamarse como cada uno quiera, o de la cosmovisión indígena, que es eso de cómo uno está en el mundo, se siente parte de ese mundo. Estas piezas son muy comunes, aparecieron muchísimas en Salto Grande y no se sabe todavía para qué se utilizaban. Esta está tallada de los dos lados, esta es otra vista de la misma pieza y tiene motivos que se repiten, tanto en la cerámica como en las pinturas rupestres, probablemente en la ropa, que no se conserva. Es muy poco lo que conocemos excepto por algunos grabados al momento de la conquista. Tiene figuras geométricas, puntos, líneas, grecas, zigzag, que son motivos que aparecen comúnmente en el arte indígena de lo que hoy es el territorio uruguayo. Acá seguimos, esta es la tercera pieza de piedra que tiene el libro.
Y la última, capaz que alguno escuchó hablar de ella, es el Antropolito de Mercedes. Esto es una escultura que representa una figura humana. Voy a poner la próxima foto, que es más clásica. Tiene esculpida la cabeza, aquí tiene como dos espacios de morteros, se ve que para moler alguna pintura, algún alucinógeno, algo que formara parte de este objeto que siempre es interpretado como un objeto ritual. Y en la parte de atrás, digamos de la espalda y la parte que no tiene esculpida las piernas, tiene dos superficies también que probablemente fueron usadas para moler algo. Aparecieron dos más en Uruguay, una con forma de pájaro, también esculpida en piedra, una en Balizas y una en Cabo Polonio, otra en 33, y en el sur de Brasil también aparecen muchas rocas talladas representando figuras humanas o de animales. Y esto también nos complejiza la visión que tenemos de los indígenas. Un grupo que hace esculturas, que representa figuras humanas, que esta así como la vemos no queda parada. La única manera que esta pieza quede fija es así, cuando la pones acostada. Y ven que tiene bien tallada la cabeza. Hacia el sur de Brasil también aparecen, con forma humana muy pocos, con forma de animales, como comentaba, de pájaros o de mamíferos marinos también. Empezaron a aparecer en la región. Esta es de principios del siglo XX, finales del XIX, apareció esto cerca de Mercedes. Nos parecía que esta pieza era particularmente llamativa, ¿no? Para hacer muchísimas preguntas. También con respecto a la forma del objeto, por eso la pregunta que estaba antes, porque si ustedes ven la depresión, es muy chiquitita, ¿no? Es decir, permanentemente nos estamos cuestionando cuando vemos esta pieza, bueno, ¿para qué servía esto? Porque obviamente es un mundo que tenemos que imaginar o que explorar, pero que es interesante que los niños se hagan estas preguntas, porque no sé cuánto tendrá, 1 centímetro de profundidad, de hondura. La depresión, depresión, la ¿no? pieza tiene, en el libro están las medidas de cada pieza, donde fue encontrada. Esta pieza tiene 50 centímetros de altura, es bastante grande, o sea, fue tallada en una sola roca y es realmente muy, muy llamativa. ¿Alguna pregunta de las...? Esta seguramente sí la conocían, sí. ¿Sí? ¿De qué fecha se calcula que será? Bueno, esta fue sacada de contexto por quienes la encontraron a finales del siglo XIX y no se sabe, pero en Brasil se han encontrado en contexto y en excavaciones arqueológicas, y estoy tratando de acordarme las fechas, aparecen en un tipo de construcción que se llama sambaquíes, que son hechas con conchas de bivalvos, de mamíferos, de moluscos, de crustáceos, ¿sí? Es otro tipo de arquitectura indígena, el uso de los crustáceos para hacer enormes elevaciones, y creo que van hasta 2000 años. Sí, es que es piedra pulida, el uso de la piedra pulida en esta región no está exactamente identificado, pero al menos tiene 5000, 6000, 7000 años, las boleadoras, los rompecabezas, y en el caso de las... estos se llaman figuras antropomorfas o zoomorfas. Creo recordar que en el sur de Brasil las dataciones llegan cerca de 2000 años. ¿Sí? La siguiente pieza, bueno, iba a decir a ver si se daban cuenta que era, pero sí, es de madera. Que aparezcan cosas de madera es bastante más excepcional. Esta apareció en el dragado del río Queguay, en Tacuarembó, hace unas décadas también. Está fechada, creo que... En Paysandú, perdón. Esta tiene una datación que puede haber sido hecha entre 1600 y pico hasta 1800. A veces no es tan fácil obtener una fecha por carbono 14 y más reciente precisa. Sí está hecha en un árbol de timbó. Los timbó tienen buenos troncos y grandes, el árbol nativo, para hacer canoas. Es común que en estudios que hay también en Argentina, bueno, en Uruguay y en Brasil, que el timbó se usara para fabricar estas estructuras de navegación. Las que se conocen en Uruguay son de un momento más o menos contemporáneo a la conquista, pero se sabe que se usaban canoas probablemente desde que entran a América. Era el medio de transporte, y más en un territorio como el nuestro lleno de ríos y arroyos,
para moverse. También tenía otros usos, por ejemplo en invierno, que es tan difícil conservar el fuego prendido, cuando la leña, en épocas lluviosas, la leña, la sopa está mojada, se trasladaban los fuegos prendidos en las canoas. Esto que yo les estoy contando, de todo lo que sabemos de esta canoa, que es de un timbó, de que es de tal fecha, que era de grupos canoeros, es porque hay, por ejemplo, en Uruguay una línea de navegación indígena que desarrolla una colega, Elena Sacone, y que ha ido obteniendo estos datos. Lo mismo para la placa grabada que mostraba el Antropolito, o lo que mostraba de Salto Grande. También esto cuando la misión UNESCO en los 70 excavó en Salto Grande, hizo de las primeras dataciones que conocemos para el país, y el contexto de esta pieza, justo que ella preguntaba, esta es de 4.600 años. Es muy difícil datar una piedra, en general se data el contexto de aparición. Estos datos que se van sumando a lo que sabemos hoy de los indígenas son producto de investigaciones científicas, de un conocimiento que requiere personas dedicadas a investigar, y bueno, y en general fondos públicos o también privados para producir el conocimiento. La canoa me parece interesante también esa otra imagen del indígena, ¿no? Porque tenemos muy grabada la imagen del guerrero, pero la canoa nos lleva a otro escenario que es completamente distinto y que capaz que era muy frecuente. Era, seguramente, ¿no? Sí, por porque más que tengamos 3 canoas por ejemplo, hay cosas que te hablan de la movilidad o el intercambio entre los grupos. De repente tú encontrás a 300 kilómetros de Artigas, hacia adentro de Brasil, rocas que solo hay en el norte, en una sección de Artigas. Entonces, eso habla de que esos grupos o se están moviendo o están viajando y vuelven a su lugar o intercambian rocas con los vecinos de 300 kilómetros. También hay que imaginarse que las personas se movían y viajaban e intercambiaban, y todo eso hacia los desarrollos culturales, a los desarrollos tecnológicos, a que a veces se encuentren piezas, como vamos a ver alguna pieza tupí guaraní en un cerrito de Indian Roch. Hay procesos muy complejos atrás de lo que uno encuentra. Este es un detalle de la canoa, no sé, de adentro, que lo sacamos, bueno, lo sacó Pablo con el MAPI, que estaba Elena Sacone y nos ayudó, que son marcas del proceso de fabricación de la canoa. Se cortaba el árbol, se bajaba el tronco, se pelaba, se quemaba para huecar. O sea, el proceso de hacer la canoa también tenía especialistas que se dedicarían a hacer canoas, remos, pértigas, también se movían en balsa. Después ya en época de la conquista, de las primeras llegadas al Río de la Plata, está en el libro cuando se habla de la canoa, una descripción de Pedro López de Sousa en 1531, que dice que se encuentran con una canoa indígena que llevaba, como 14 indios, y que remaban y parecían que volaban. Entonces también tenemos descripciones a la llegada europea de algunas de estas piezas en uso, o descripciones de esos pueblos al momento de la llegada europea. Es la única pieza de madera que está en el libro. Bueno, en Tacuarembó hay una canoa en el Museo del Indio, que está expuesta, era de la colección de Pocho Muga en Paso de los Toros, en San Gregorio de Polanco, perdón. Y cuando se hizo, se remató la colección, la intendencia, para que no se perdiera la canoa, la compró y hoy día la pueden observar en el Museo del Indio. ¿Cómo? Que tiene modificaciones. Sí, tiene algunas maderas que fueron agregadas, ¿no? Sí, no sé si se siguió usando después también cuando se encontró. No, de esa historia no hicimos nada. No hizo Silvia. En Montevideo hay otra en el Museo Naval. Hay una tercera. Esa apareció en la laguna del diario en Maldonado. Sí, de esta supimos algunas cosas, como por ejemplo que salió con el asunto del dragado, apareció, y después se pierde un poco la historia de la canoa. Parece que estuvo en el liceo 1 de Paysandú un tiempo, y después no sabemos bien cómo llega a una colección privada, y bueno, después de la colección privada, muchas veces, acá hay todo un tema que no nos va a dar ahora el tiempo, pero cómo se forman estas colecciones, ¿no? Con qué interés, con qué mirada, porque era, muchas veces era muy extractivo, es decir, y sacar las cosas sin que importara el contexto de donde se sacaban. Y esta al final, llega después de varios pasos al MAPI, donde por lo menos se puede ver. Sí, está expuesta en el MAPI,
después que publicamos el libro, una profesora del Liceo de Paysandú Sí. fue que llamó a un programa de radio que estábamos y dijo, esa canoa yo la vi en el Museo de Paysandú. Confirmó que Y estaba. Silvia me dijo, a mí alguien me había comentado eso, pero no teníamos la fuente. Y ahora digo, sí, yo la vi cuando yo trabajaba ahí, la canoa estaba Estaba en el liceo. y en un momento pasa a manos privadas o No la habían sabemos cómo. prestado. Bueno, otro de los materiales que comentaba en el libro, que tiene que ver con animales, es este. ¿Alguno se da cuenta de qué es? Bueno, capaz que los que leyeron el libro son alguien que no haya leído. Lo hacemos spoiler, no te preocupes. No. Bueno, esto es una de las preguntas eso, que ha sido, nos ha servido de disparador para trabajar con chiquilines, el aula, bueno, de qué está hecha, para qué sirve. También nosotros aprendemos mucho de esa mirada tan genuina. Esto es parte de un asta de ciervo, de los machos que tiene la cornamenta. Son piezas también que han aparecido en Soriano, hay particularmente un lugar que, ¿cómo que se llama el lugar? Isla del Naranjo, Isla del Naranjo. que aparecieron, así como en Salto Grande, aparecieron muchas placas grabadas en un lugar, aquí aparecieron muchas, en Isla del Naranjo, en Soriano, y este tipo de piezas no es única de acá, evidentemente aparece en diferentes lugares del mundo que también se usaban las cornamentas de los ciervos para hacerlas. Hay muchas hipótesis sobre su uso, desde que son parte de bastones de mando y de rituales chamánicos, de esos bastones sonajeros que se usaban, hasta que podía servir como tipo botón como para ponerse una capa o prender ropa. También que servía cuando se enderezaban astiles, por ejemplo, hoy que hablaba para un arco, o el astil, que es el palo que lleva las flechas, que servía para enderezar astiles, para dar forma a las maderas. No lo sabemos, lo cierto es que es una pieza que tiene, y hay en el Museo Nacional de Antropología, no sé, pero vimos un montón. Sí, un montón. Hay unas salas muy lindas y con mucho detalle, Sí. ¿no? De estos huesos. Perdón que hago un paréntesis. No saben las cosas que preguntaban y que decían los niños cuando Sí. lo encontraban, sobre todo lo que fantaseaban acerca de qué podía hacer y para qué podía servir, pero con una creatividad. Sí. Ahora me estaba recordando mientras sobre todo estas piezas donde, bueno, la fantasía juega mucho porque nosotros no encontramos de pronto con nuestra mirada de hoy una explicación como Sí. fácil, ¿no? También la parte esta del libro empieza con el uso, la gestión de los animales que hacían los pueblos indígenas. Por ejemplo, de los animales se usaba el cuero para vestirse, para hacer los toldos y las paredes de las casas, para hacer bolsos, para hacer cuerdas y un sinfín de cosas. Evidentemente servía para la alimentación, claramente también, pero se encuentran muchos artefactos también hechos en huesos, puntas de proyectil, agujas, punzones, todo lo que es perforadores también para hacer la ropa, los agujeros, los bolsos, coser. Bueno, el tema de la ropa que no se conserva también es algo que a veces cuesta imaginarse, pero estaban los animales. Y un escenario, ¿no? Completamente distinto, porque de estos animales la mayoría, bueno, se extinguieron o quedan unos pocos acá en Uruguay, es decir, que estamos pensando en un paisaje que nada tiene que ver con el que, bueno, cuando... Sí, creo que este es uno de los ciervos que está extinto, el de los... Hay ciervos de de los los pantanos y hay otro tipo de ciervos, Sí. pero bueno, hoy no los vemos cuando andamos por la carretera, vemos el ganado vacuno básicamente. Esta es la misma pieza mirada desde otro ángulo, acá se ve la estructura del hueso y aquí es el agujero que es perfectamente redondo, debe haber sido, en el libro explicamos un poco, también hay un colega en el Museo Nacional de Antropología, Alejandro Ferrari, que es arqueólogo y que se está dedicando a investigar las horquillas y que plantea, bueno, tomando ejemplos mundiales y trabajos, bueno, para qué se podrían haber usado. Esta otra es, claro, cuando uno la ve en el libro parece una pieza enorme, pero es un diente de jaguar que está decorado. También tiene un orificio perfecto acá. Y después el estado de conservación, ya ven que está partido, no es tan bueno, pero está todo decorado. Del mismo estilo que comentábamos de la placa grabada de Salto Grande. Tiene como rayas y después se nota menos, no sé si en la próxima foto se nota mejor.
tiene todo, estos son todos puntitos. También tiene una decoración muy sistemática y acá este agujero. Este está interpretado como, bueno, como un dije, un colgante, o puede haberse integrado en algo para cualquier prenda, o haber sido parte de un collar. También animales que hoy no están, ¿no? Sí, el jaguar tampoco. Cuando vino Charles Darwin, quería encontrar un jaguar. Y bueno, le dijeron que había, fue a un árbol y encontró las marcas, supuestamente, o sea, se había quedado con las ganas y dijo, estas son las marcas de un jaguar. Les comento todo esto porque me parece también eso, ¿no? De imaginar un territorio completamente distinto, de la naturaleza distinta, ¿no? Hemos hecho muchas intervenciones, para bien y para mal, pero bueno, ha cambiado el paisaje que tenemos hoy. Una cosa que les comento, una anécdota, la idea de poner este diente chiquitito surgió porque un sobrino de Moira, mirando el libro, le dijo, pero Moira... Me dice, pero esto es chiquitito así. Y ahí le dije, bueno, es una foto. Porque yo dije, es un diente de jaguar. Y me dice, no puede ser, son chiquititos así. Claro, vi el libro y ahí entonces la escala también es otro lindo tema para trabajar, ¿no? Sí. El uso de los recursos de la naturaleza, todo esto que estamos viendo, arcilla, huesos, madera, todo lo que es flora y fauna nativa. También el otro día en una escuela rural que estuve en Maldonado, estaban trabajando el tema de la flora nativa, de los árboles. Entonces estaban con el timbó, el arrayán, los frutos, el butiá, que también aparece en los sitios. Bueno, como desde lo que es la botánica, digamos, o la zoología o la biología, esto también hay muchos lugares desde donde entrar al tema indígena. Bueno, Moira, en eso que vos decías, y ganando con lo que hablaba Silvio hoy temprano, eso de la apropiación de lo que de las puertas que nos van dejando las propuestas programáticas, ¿no? Muchas de las piezas que ustedes fueron transitando, cómo nos permiten ver la relación entre el hombre y el ambiente, y ese diálogo que genera, ¿no? En una y en otra parte, y que bueno, que esa es otra gran puerta de entrada para, en vez de irnos a otras regiones, poder trabajarlo desde aquí. Entonces, cuando yo leía la parte del dije y del diente, me hizo pensar en cómo enfrentar, o sea, cuál era el animal que se estaba enfrentando, ¿no? O sea, ese diente, ¿a qué animal pertenecía? Entonces me puse a buscar las características físicas de un jaguar. Un jaguar puede llegar a pesar muchísimo, corre muy rápidamente, tiene unas garras impresionantes. O sea, yo leí las características físicas y yo decía, mi madre, el nivel de tecnología que se tenía, que se disponía, y una persona sola seguro que no podía hacer. Exacto, y sobre todo un nivel de estrategia que se tendría que generar para que con los recursos que se poseían se podía hacer realmente una casa eficaz de ese ejemplar. Lo que nos lleva a repensar mucho de aquello de, eran solamente cazadores, recolectores y pescadores. Redimensionemos a la luz de todo esto y de todo lo que se ha ido generando esas habilidades, ¿no? Redimensionar la caza de animales. Claro que eran cazadores, sí, pero grupos que dependían de la caza y la recolección en gran parte. Pero cazar ciervos, que es un animal, en el libro hablamos de que son escurridizos, corren muy rápido, se meten en el pantano, se meten en el agua, no los ves. Precisaba de estrategias de caza grupales, que hay estructuras en piedra que se están analizando como lugares de emboscada, es decir, lugares donde las personas pasaban escondidas para emboscar a los animales durante 1 o 2 días, esperando que llegaran las manadas de ciervos. Porque uno se imagina que vivir de la caza y la recolección, salir de paseo, salir a agarrar ñandú, o ciervos, ¿no? o un carpincho, o un lobo marino si estás en la costa, o un puma. Cualquier animal de esos precisa de estrategias importantes. Y también, hoy que hablaba del trabajo de mis colegas, pero también del trabajo interdisciplinario. El que identificó el diente de jaguar es alguien que trabaja en el Museo de Historia Natural vinculado a la zoología y a la identificación de animales. Yo miro huesos de animales y bueno, alguna cosa básica es paleontólogo. Pero no, internet, ¿no? creo que fue González. Pero bueno, independiente de quién fue, o sea, se precisa la experiencia, la expertise y el conocimiento de un especialista en fauna.
la arqueología recoge mucho y sintetiza también a través del conocimiento del trabajo con otros colegas. Por ejemplo, para las rocas, los geólogos también son importantes. No se fabrica una boleadora con lo mismo que se fabrica una punta de proyectil. No sirve la misma piedra para pulir que para tallar o que para hacer una construcción. Y en el caso de los animales también no solo cazarlos, sino después cómo hacías para traer la carne, ¿no? Porque no, o sea, de eso también tenías que tener algún tipo de manejo a los lugares domésticos, o porque no las podías dejar ahí, bueno, cómo hacías, cómo la gestionaba, cómo se compartía, ¿no? Por Sí, eso es perdón que hay importante. una- Sí. No, muy cortito. Y en el caso de la pieza anterior, la posibilidad de que pudiera ser algún tipo de amuleto, teniendo en cuenta Sí. todo lo que implicaba. Claramente. Claro. Sí, esas son de las hipótesis de que puedan corresponder a amuletos o ese tipo de cuestiones que son más difíciles de abordar de nosotros, de interpretar. Hay algunos relatos de viajeros que hablan de que los tenían Sí, puestos, ¿no? Sí. Pero no sé, por ejemplo, si significaba si todo el mundo se lo podía poner, eso, ¿no? ¿Quién se lo podía poner? Bueno, hay una cantidad Sí. de cosas para preguntar. A lo mejor quien lo cazaba o que le daba También. el zarpazo final, digamos. Sí. O incluso yo pienso, y yo no lo pensé tanto por un collar, Sí. sino yo me imaginaba que también lo llevaban colgado en la misma lanza. Sí, las lanzas iban adornadas con plumas y con cosas personales. Y de hecho muchas veces en los entierros humanos aparecen sus objetos, sus lanzas. Y este tipo de cosas también aparece, eso que trae el compañero es importante, lo que llama el ajuar o el acompañamiento funerario. Con lo que vos encontrás al muerto no es la misma lógica que tenemos hoy, ni la misma relacionamiento con la muerte, otras creencias, si en ese grupo se compartía que, bueno, que después había otra vida después de esa muerte, o que el tema de los ancestros, los grupos que tienen tótems de referencia, ese tipo de cuestiones, aparecen, hay de hecho, de este tipo hay en contextos funerarios, también aparecen otros que son hechos en conchas marinas, como lo que comentábamos hoy, que es otra de las que aparecen como formando collares, hechos con cosas del mar, y que está reconstruido, estos son todos discos de cerámica con un agujero. Cambiamos de material. Cambiamos de material, perdón, acá me voy a la arcilla, al barro, a la cerámica, que es el último material del libro. Fue reconstruido cerca de un entierro humano también, y bueno, quienes lo excavaron lo interpretaron como un collar, pulsera, tobillera, la cintura, bueno, como se usara. Pero es importante, a mí me interesa lo de los collares, los dijes, los amuletos, como parte también de la ornamentación corporal, las pinturas en el cuerpo, las plumas, el uso de algún tipo de ornamentación, también como los ritos, lo que llaman ritos de pasaje en estos grupos asociados al nacimiento, a la muerte, a la unión de parejas, al desarrollo de las mujeres o de los varones, al de la adolescencia, el tránsito a la adultez. Bueno, cada grupo tiene sus propias visiones y sus maneras de ritualizar esos momentos de la vida. En este caso, esta pieza pertenece a la colección de Carlos Maeso. Bueno, y lo interesante es que no sabemos siquiera si todas las piecitas que vemos acá formaron parte de un solo collar, ¿no? Es decir, es mucho lo que no se sabe, y la pregunta del hilo nos parecía también interesante, porque bueno, parece que es una cosa que un niño puede decir, ¿no? Bueno, ¿y cómo hacían el hilo? ¿Con qué lo hacían? Como esas cosas nunca quedan, entonces está bueno contarles cómo se destruye lo orgánico, a diferencia del inorgánico, ¿no? Y cómo también, en realidad, por ejemplo, esta colección pertenece a un coleccionista que era poeta. Carlos Maeso era poeta, y entonces tiene una colección que está muy focalizada a lo ornamental. Y la mayoría de las piezas ornamentales que tenemos vienen de esa colección, pero seguramente en esta construcción del collar está su mirada, ¿no? Está su construcción. Y esta pieza, que bueno, en el libro está una foto nomás, es de esta roca, que no sé si apareció en Uruguay, pero no sé si esta roca es de acá. Y bueno, la misma lógica que venimos viendo, objetos ya sean en hueso, o en piedra, o en cerámica, con una perforación perfecta, además, bueno, en contextos milenarios, como y creo que una piedra que no es fácil de conseguir acá, ¿no? Probablemente, sí.
Esta, sí, es como una turquesa, no sé de dónde, el contexto de dónde vino, no sé. Esta apareció dentro de un cerrito de indios, pero en Rocha, y es una urna tupí guaraní, o sea, es de origen más guaraní, adentro de un cerrito, ahí complejiza, bueno, lo que hablábamos, los intercambios, y adentro tenía un entierro humano de una mujer, es del último momento del cerrito, o sea, es un cerrito que se empieza a construir hace 3000 años, y fue ocupado hasta un momento posterior a la llegada europea. Y el entierro que tenía dentro de la mujer, ese tenía un collar, pero ya con cuentas europeas de vidrio. Entonces tenemos dentro de un cerrito de indios un entierro indígena ya de época post-contacto. Y eso también lo estamos viendo cada vez más en la arqueología uruguaya. Sitios que tienen ocupaciones indígenas, pero de época histórica o colonial. Eso también es algo de la arqueología de los últimos años y que aparece en distintos lugares del país. Esto es una pieza, claro, hoy volvemos a hablar de la escala, que tiene como 50 centímetros de diámetro también, es enorme, es muy bonita, apareció con una tapa. Bueno, está separada de los restos humanos, en el libro no tuvimos el debate también de si poner algún tipo de otros restos en huesos más bien que llaman la atención, a veces como un cráneo o un enterramiento. Hoy día esas cuestiones también están bastante revisadas, generan mucha sensibilidad, cosas que antes la arqueología sacaba, huesos, como si esas cuestiones no se cuestionaran, y bueno, hoy día están cuestionadas. Y está bien, es parte del proceso de reflexividad que los arqueólogos y las arqueólogas hacemos de nuestro trabajo y de las comunidades vivas que reclaman su identidad también a partir de esos ancestros y que no se sienten cómodos con que se estén sacando los muertos de su lugar, porque fueron enterrados con una voluntad. Entonces, lo de la reflexión crítica que se hablaba y del pensar y repensarnos lo que hemos aprendido, también nos interpela o nos cuestiona a todos en nuestro lugar de trabajo. En el caso de las comunidades indígenas, de Tacuarembó, de otras regiones de Uruguay que hemos conversado muchos, no todos se sienten cómodos con el trabajo de la arqueología. Como el origen de esas poblaciones está asociado con un proceso de exterminio y un proceso de dolor como pueblo tan grande, no es tan fácil. En Uruguay hablamos de genocidio armenio, de genocidio, se hacen reconocimientos a otros genocidios en otras partes del mundo y lo que pasó acá en Uruguay parece que no lo tenemos tan presente. Lo minimizamos. Pero tiene que ver con esa historia que estamos tratando de reconstruir a partir del conocimiento que se genera y de la reflexión. No es que lo de atrás esté mal, sino que bueno... Es parte de lo mismo, minimizamos a la cultura indígena. Sí, minimizamos a la cultura indígena y a la afro también, que son parte importante de la composición de la población uruguaya. Y hay gente que no se siente identificada con ese bajamos de los barcos, porque no es su origen es otro y lo vive de otra manera. Pero la historia no es inocente cuando se escribe tampoco, no es... Y bueno, invita a la reflexión también. No la escribieron. Claramente. No, la escriben los vencedores, como dicen los historiadores. Sí. Ese es otro elemento que cuando leíamos el libro comentábamos, nos parecía relevante, ¿no? Traer al lector otros grupos humanos además del charrúa. O sea, sí. Es cierto que hay una predominancia, ¿verdad? En lo que leemos y en lo que enseñamos, pero no es el único grupo también. Entonces, en eso de traer subalternidades diversas, sí. Incluso en el mundo indígena, que lamentablemente en estas latitudes ha sido una subalternidad, sí. Que ahora está teniendo su espacio, también dentro de ese mundo hay subalternidades. Entonces, bueno, sí, trabajar sí, con la charrúa, pero también hay otros grupos que tienen mucho para decir, sí. Y de los cuales también tenemos mucho para aprender. Sí. La diversidad cultural que había a la llegada. Otra cosa que se hizo fue como homogeneizar lo indígena. Y así como vemos esta urna de tradición guaraní, pero enterrada en otro contexto, bueno, había una diversidad cultural que
no la podemos anular tampoco. Lo que pasa es que el proceso de conquista fue anulando eso. Como ¿sí? ajeno al plano, ¿no? Como que no logramos pensar en la profundidad. Bueno, es lo que pasa, es lo que cuestiona. En ese momento ya estaban las vaquerías del mar, ya estaban los jesuitas con los guaraníes yendo a buscar ganado en un terreno que, de acuerdo a investigaciones de López Mas y de Diego Braco, ellos proponen que los constructores de cerritos podrían ser los genoa-minuanos, o sea, los minuanos y los genoas que son lo mismo. Entonces se encuentran elementos guaraníes, sí, en una cultura de constructores de cerritos, probablemente los minuanos de época histórica, y con un entierro, pero sabemos que en ese momento estaban llegando guaraníes a la región en busca de ganado para llevarlo a las misiones del río Uruguay. Por eso bueno, justo que en estos días también está la presentación de un libro de Diego Braco, él plantea lo heterogéneo del territorio en esos momentos, que hay muchas culturas interactuando, portugueses, españoles, guaraníes, minuanos, charrúas, yaros, o sea, hasta qué momento, cuándo vienen unos El proceso es bastante complejo, pero sí, esto es lo que pasa dentro de un cerrito, un elemento guaraní en una cultura diferente. Y el que estén enterrados de diferentes formas, porque habían algunos que Sí. estaban en la urna y otros Sí, que no, sí. según lo que decía el libro. Sí. Los que no estaban en la urna eran de otro grupo. Mira, O a nivel genético todavía eso no está identificado, hasta donde yo sé, no es mi especialidad la parte genética, pero no sé si estaban emparentados genéticamente este entierro con los otros. Sé que son anteriores, pero sí los que trabajan, otro elemento importante que es el de la bioarqueología o la genética, es que encuentran entierros en cerritos de indios emparentados con personas que están vivas hoy, o sea, hay una ancestría que se puede rastrear para atrás. Pero sí, en este caso es un elemento guaraní dentro de una cultura, llamémosle de constructores de cerritos, que tiene otros elementos. Esta es otra urna que es, bueno, parecida pero no igual, apareció en Soriano con un esqueleto de un niño. También yo pregunté en el museo, pero ¿dónde están los huesos del niño? ¿Por qué están separados de la urna? Esto está en Villa Soriano. Sí, ahora está expuesta en Villa Soriano, pero los huesos que estaban adentro quedaron en un museo. Eso interpela mucho, porque es alguna voluntad de alguien de enterrar un niño ahí. Una pregunta, Sí. esta y la anterior, ¿tenían como paquetes funerarios? Porque los cerritos más comunes Sí, tienen. no, en el caso de esa urna no, estaba dada vuelta y no se identificó un paquete. Pero otra modalidad de entierro, como dice ella además, es en urna, en esqueletos, que lo que se dice en posición primaria, cuando tú lo depositas, pero otros aparecen compactos así como en cuclillas, que evidentemente estaban, paquetes que estaban envueltos en un cuero o en algún tejido, y fueron enterrados así. Es como un entierro secundario. Urna es el concepto actual, lo que hoy cuando se reduce en el cementerio un cuerpo y se pasa a una urna, bueno, cuando hablamos de urna funeraria, que es esa, es lo mismo, esta tenía tapa, pero bueno, en ese también creo recordar que había una tercera modalidad de enterramiento que es en el paquete. En esta no se identificó. Esto es lo que les contaba del proceso de trabajo en el museo. Fue toda una coordinación, no es fácil mover una urna de cerámica así, es mucha responsabilidad para los funcionarios del museo, moverla, para nosotras también. Yo pasé muchos nervios con las piezas de cerámica porque Esta además no se sostenía. tiene un o sea, soporte. tiene un soporte. O sea, los indígenas también tienen que haberla, bueno, estaba rodeada de piedras abajo, que no se ve en la foto, pero termina en cono. Entonces, o tenía un soporte, que podía ser de piedras o de otro material, pero volvemos a lo mismo, hay cosas que no se perciben. Y bueno, para ir terminando, este es el ñacurutú que comentó Silvia, es otra escultura, esta vez en mezcla de animales. También acá el disparador con los chiquilines de qué animales ven es muy interesante también para trabajar la fauna, porque ¿qué pasa? Esto se llama campanas zoomorfas, siempre están representando animales de la fauna autóctona. Esta se ha interpretado como que es un ave, que esta cabeza podría ser de un mamífero. Volvemos a la decoración de los puntos, las líneas, o este tipo de decoraciones que se puede hacer con un palito, con una uña. Y también a nivel simple, este tipo de esculturas con figuras de animales
sí han sido interpretadas como de un uso simbólico, de un uso vinculado a lo ritual. Aparecen en el río Uruguay, del lado uruguayo y del lado argentino, porque bueno, ahí tenemos también que olvidarnos siempre de las fronteras político-administrativas que hay hoy. Un río como el Uruguay estaba habitado a uno y otro lado, tal vez por los mismos grupos. Y estas también, estoy tratando de acordarme de unas dataciones que hay en Argentina, y tienen 2000 y pico de años, las más antiguas. Y hay de diferentes pájaros, diferentes animales terrestres. Una cosa interesante es que algunas de estas piezas se encuentran más que nada en un lugar geográfico que nos llamaba la atención. Bueno, las campanas estas. Estas en Juan Lacase. En Juan Lacase se han encontrado la mayoría de las campanas. Es bellísima la pieza, es más grande o sea, una de las cosas que es llamativa es que es más grande que las otras campanas que hay, y tiene una particularidad que la pieza que ustedes ven ha sido, una parte no es original, sino que tiene una especie de reconstrucción. Acá, si ven, la coloración es distinta, esta parte es moderna y esta es toda la pieza que se encontró. O sea, lo que se encontró adelante no tenía nada, casi no se sostenía, ¿no? Pero quien lo hizo, que fue Bel Clavelli, bueno, por lo que más que nada Moira me decía, tuvo como el cuidado de que se notara que este pedazo era agregado. Y no lo pegó, lo apoya. Simplemente se apoya la pieza. Estos son detalles de la misma pieza, esto que les hablaba de la decoración. Otra vez tiene una perforación en un lugar distinto, en el litoral del... Bueno, esto es más Río de la Plata que el litoral del río Uruguay, pero también se encuentran este tipo de campanas. Se le dice campanas por esta forma, así como vimos que el antropolito no tenía las piernas esculpidas o talladas, las campanas en general se les llama campana por cómo terminan, son huecas acá adentro. No tienen las que yo he visto no tienen piernas talladas, ¿no? Tampoco sabemos cómo la usaban. Ustedes mencionan la simetría que tiene la Sí. pieza. Sí. Bueno, también en esto de que hablamos del arte y la planificación de todas las obras que estamos viendo, son piezas simétricas, con diseños, con volúmenes, a nivel de lo que es un escultor, alguien que trabaje o modele cosas, tienen un diseño previo para que la obra salga con la forma que uno está buscando. Esta es parte de cuando estuvimos en el museo. Ellos son funcionarios del museo quienes nos ayudaron a sacar las piezas, pues en pandemia, como ven, y ahí estaban sacando el ñacurutú de la vitrina para ponerlo dentro del estudio fotográfico de Pablo. Y acá es lo que les digo, la pieza original que está así pegada con la parte faltante que se hizo para exponerla y para que se sostuviera. Antes había estado, cuando Silvia hizo la investigación de por dónde había estado desde que se encontró en 1920 y poco, en un momento estuvo en la Biblioteca Nacional, en otros lugares, con un soporte metálico. En una muestra en la Biblioteca Nacional aparece ahí una foto antigua que le ponen un soporte para mostrarla, pero ya se ve que poco después de eso ya le hacen esta especie de completitud que tiene la pieza, ¿no? Es una pieza muy linda, de verdad que muy linda. Bueno, y esta es la última diapositiva, que es la contratapa del libro, la urna que les mostré, y que está reconstruida también, como ven, fue toda encontrada en fragmentos. Esta parte es lisa y acá está toda decorada. Es una cerámica también de origen guaraní. Bueno, Silvia, no sé si querés cerrar. No, quisiera que si hay preguntas, si les quedaron cosas de lo que fueron viendo, que bueno, aprovechemos estos minutitos que nos quedan. No sé si alguna pieza en particular, hay montones de cosas para contar que no contamos, cómo se encontraron esas piezas, cómo llegaron, por dónde pasaron, bueno. Hay una cantidad de anécdotas. Hay muchas anécdotas que no dio ahora para contar. Cosas, con algunos personajes muy llamativos de la historia nacional. Sí, también, el caso del antropolito, ¿no? Sobre todo. Perdón, sí, ¿qué querías preguntar? A ver, yo quiero compartir. Yo vengo de San Gregorio, por eso conocí a Pocho Muga con la gran... Esto entonces sería
parte de una urna y no de una vasija? Bueno, las urnas son vasijas, primero. O sea, que las hayamos encontrado como con el uso de tener un entierro humano adentro, no quiere decir que antes no hayan podido haberse usado como una vasija. A veces lo que ayuda, si una vasija fue usada para guardar agua, por ejemplo, no es lo mismo que haberla usado para cocinar al fuego, que en general tienen marcas negras de tinte. Las de cocina son a veces reconocibles por el hollín, Sí. pero a su vez después cuando se les hacen análisis microscópicos se pueden encontrar restos de comida, restos de sangre, restos de alguna célula, pero esos ya son análisis que uno no los ve, que se mandan a un laboratorio. No sé, sí, tiene que haber sido parte de una vasija, seguro. Si fue usada como urna después o no, ahí ya no es una charla. Eso sí, es un enigma. Yo quiero decirle, yo soy maestro jubilado. Sí. Trabajé toda mi vida, todos los años, allá en San Gregorio Polanco. Inclusive estos últimos 3 años, que la playa estuvo espantosa como playa, bajó muchísimo y se encontraron muchísimas piezas, aún hoy. Encontrar el lasquerío que se ve que estuvieron trabajando allí, ¿ya te parece que vas a ver la pieza? Y si encontrás una pieza, vos no sabés la emoción que te da ir andar buscando al indígena. Yo traje para compartir, por ejemplo, esta es para pintar, color. Puede ser, sí. Él tiene como un mortero ahí, ¿yo? Una raya. Una depresión, sí. Bueno, y para que vean el tamaño que ella decía, porque ahí sale la foto, porque yo con el temblor esencial. Claro, son pequeñas. La podemos poner en una mano para que tengan una idea, pero esta tiene la punta. Esta se nos, acá para cazar. Por eso casaba Yo no me animo tampoco. Sí, Claro, esta pero está brava por el el tema es ¿cuánto dice este elemento? ¿Cómo se buscó ese tipo de roca o que se encontró? ¿Cuántos estuvieron trabajando? ¿Eran las mujeres indígenas? ¿Cuántos trabajos? ¿Cuántos fracasos? Porque cuando vas volteando para eso hay toda una técnica. Hay que aprender. Se habrá roto. ¿Ah? ¿Y por qué hoy se encuentran tantos? Todavía hoy. Porque era la herramienta de ellos. Y yo creo que se encuentra tanto también porque son miles de años de estar en el territorio y porque eran muchos. Claro. Es que uno cuando va al pasado cree que el pasado fue 100 años antes que vinieran los conquistadores. En general engloba todo eso. Y que usted hablaba de 12.000 años. ¿Cuánto han evolucionado? Con ella. Hoy en Silvia tenemos estudiantes del CERP del norte que nos están acompañando por link y algunos de sus profesores. Y tenemos aquí algunos comentarios. Aprendí muchas cosas que desconocía, ansiosa por leer el libro y con fuerte esperanza de que la arqueología en Uruguay y la región tengan una mayor relevancia en el acervo nacional. La otra inspectora que nos acompaña también agradece muchísimo, la profesora Latina Cardoso, gracias por la invitación y felicitaciones por el trabajo, saludos desde Rivera, o sea que, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Fue virtualmente aprovechada a la distancia. Una era del Colegio del Jaguar. Sí. ¿Cómo pueden con las excavaciones realizadas entre el 51 y el 53 de la cañada saladeña informar detalladamente sobre la vida y las actividades que realizaban las comunidades? Bueno, a Sobre veces todo me llama la atención el hecho de las actividades. sí, depende cómo se haya excavado. Para vos saber qué ocurrió en un lugar, si estás en un lugar donde estaban viviendo, o cocinando, si estás en un lugar ritual, si estás en un lugar de enseñar a fabricar objetos, si estás en un campamento de caza, todo eso te lo da el contexto. Por eso en arqueología insistimos mucho en no recolectar piezas, porque sí, hoy día hemos ido, de hecho yo cuando estamos excavando por algún motivo recolecto piezas, pero por ejemplo yo caminando por el campo o en bajantes de arroyo yo
No recolecto porque después cuando investigo, si no, la información esa que vos estás preguntando, ¿cómo sabés lo que ocurrió? La descontextualizás. No, o sea, podés encontrar un diente, ahora si ese diente estaba asociado a otra serie de objetos o a otro sedimento o querer obtener una fecha, es más difícil si tú no tenés el contexto. En el caso de estas excavaciones viejas, se ha perdido mucha información. Nosotros elegimos estas piezas porque estaban en museo, pero a veces podemos saber poco. Y en el caso del hueso, por ejemplo, lo podrías llegar a datar, pero para datarlo, obtener una fecha, precisás romperlo. Entonces, muchas veces se cuida de llegar a hacer esos análisis, pero eso, para saber cómo fue esa cultura, en qué contexto se usó, cómo se usó, precisás el contexto. De dónde estaba ahí. Sí. ¿Quién más había levantado por allí? Sí. Cuando hablamos de tupí guaraní, ¿estamos hablando de los guaraníes de la zona de Paraguay o estamos hablando más de los tupí del Brasil? No, del Brasil, sí. ¿Alguien más? Allí. Me genera mucha curiosidad saber la canoa, ¿no? Sí. ¿En dónde se encontró? Porque yo entendí Paysandú, puede sí, ser. En el Queguay. Capaz que lo dijeron y yo medio que... No, en el río Queguay, capaz que ahí lo está, dijeron. eso. En el Queguay. Estaba trabajando en la Dirección Nacional de Hidrografía, haciendo un dragado, que es, ¿viste? Cuando van sacando arena y sedimentos para profundizar los cauces, la sacaron ahí. Estaba enterrada en el cauce del río Queguay, ¿no? El río Queguay. Sí, así apareció. Pero es excepcional el hallazgo, es como los arcos. En el Museo del Indio aquí hay un arco, pero son muy excepcionales que se conserven las maderas. ¿Sí? ¿Qué tamaño sigue la canoa? La canoa es grande. Es grande. Esta es, no, están las medidas creo. Sí, están por ahí. Mira, voy a fijar. Pero, o sea, es como le dieron una pieza, una habitación para la canoa. Es un tronco de un árbol, imagínate. Un tronco de un árbol. La de acá yo no la vi, ella sí, la vi, es muy parecida. La canoa mide 3,73 metros de largo. Es una habitación, es es grande. Está muy apolillada. Está muy dañada, ¿no? La de acá está muy intervenida. También. Tiene pintura. Sí, claro. Pero bueno, hablábamos con Ana Belén cuando hacíamos la preparación final de lo de hoy. Bueno, si eso en algún momento va a ser abordado por expertos para, bueno. Elena vino a verla y fue la que colaboró en la recuperación de la canoa, que la Intendencia la comprara. No sé hasta cuánto la analizó, pero hay más información, porque ella hizo su tesis y tiene algún artículo sobre las canoas. Hay un artículo específico. Después se lo paso. Sobre la canoa que tienen acá, ¿no? En Tapareló. Sacarle esas consideraciones. Y ella me dijo que podría ser, pero que ella en realidad es que tenía una información. Porque vos la mirás, claro, no pensás que fuera de indígena, como por la modificación que tiene, te da que alguien de la casa lo usaba. Sí, incluso hoy nos dijo, ella me dijo a mí, que sí, que lo usaba. Que parece que la tenía, sí, claro, sí, que usaba. Pero creo que había más Quería preguntar algo más, perdón. Me parece. Bueno, no sé, si les parece, vamos cerrando. Inmensamente. Nosotros a ustedes. La compañía y a ustedes por haber venido hasta aquí. Realmente, otra cosa que hablábamos con los chiquilines es que el niño tiene otro enorme potencial, que son las preguntas que nos dejan. Sí. Bueno, y las que nos dejaron, porque está bueno seguir pensando, ¿no? Sí. Problematizando lo que hemos aprendido y lo que nos queda por aprender. Entonces, esa riqueza como lectora no queda más que agradecerles, porque realmente uno nos genera una cantidad de posibles caminos a recorrer.